Capítulo 8 La ira de Dios. Apocalipsis 15, 1, 16, 21. Se anuncia la ira final. Apocalipsis 15, 1 Superíndice 1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El capítulo 15 se abre de manera semejante al 13. Un prodigio, señal grande y admirable, aparece en el cielo. Solamente 3 portentos se describen de ese modo en todo el Apocalipsis: la mujer vestida con el sol, 12:1, el gran dragón rojo, 12:3, y ahora los 7 ángeles que van a desatar las 7 plagas, 15:1. De igual modo que la mujer y el dragón llevaron a la gran batalla entre Dios y Satanás, así también este prodigio inicia la derrota final de los poderes del mal. Serán derrotados por la ira de Dios, y esto pondrá término a esa ira. Aunque las plagas no se inician sino en el capítulo 16, se anuncian ya aquí, al principio del 15. ¿Por qué? En parte al menos, porque antes de entrar a las terribles manifestaciones de la ira de Dios es necesaria una palabra de esperanza. Esa terrible ira no será eterna, sino que tendrá fin. Esto es de importancia capital. El amor de Dios es eterno. Su ira es también real, pero no es eterna. En el Salmo 77, 7, el salmista pregunta: ¿desechará el Señor para siempre, y no volverá más a hacernos propicio? Pero el salmista sabe lo que el Apocalipsis también anuncia, que la ira del Señor no es para siempre, mientras que su amor sí lo es. Es bueno que los oyentes y lectores del Apocalipsis tengamos esa palabra de seguridad antes de adentrarnos en las terribles plagas que han de venir. El capítulo 15 es breve y se divide fácilmente en 2 partes al terminar el versículo 4. La primera parte, los versículos 2 a 4, es la celebración de quienes han alcanzado la victoria. En la segunda, a partir del versículo 5, los ángeles reciben las copas de ira. Los himnos de alabanza, Apocalipsis 15, 2-4 Superíndice 2 Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Superíndice 3 Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Quienes han vencido a los poderes del mal personificados en la bestia y su imagen se reúnen ahora en torno al mar de vidrio, ahora mezclado con fuego, Cf 4:6, donde se dice que este mar está ante el trono celestial. La presencia del fuego puede entenderse como un anuncio del juicio, pero no todos concuerdan en esto. Estos vencedores han recibido arpas para unirse al coro celestial, como vemos también en 14:2. Se nos dice que los fieles están entonando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. En la Iglesia antigua, este paralelismo entre Jesús y Moisés era un tema de suma importancia. Moisés había liberado al pueblo de la esclavitud en Egipto cruzando el Mar Rojo. Jesús le había liberado de la esclavitud del pecado, la muerte y los poderes del mal mediante su muerte y resurrección. En ambos casos Dios les dio la victoria. Tenemos himnos de victoria tanto en Éxodo 15, 1-8 como en Deuteronomio 31, 30-32, 43, pero las palabras no son las mismas que encontramos aquí. El cántico al Cordero puede ser el cántico nuevo que se menciona en 14:3. Pero en ese otro pasaje no se nos dan las palabras del himno mismo. De lo que no cabe duda es que todos son himnos de victoria sobre los enemigos. En Éxodo el cántico sigue al cruce del Mar Rojo. En Deuteronomio 32 el cántico tiene lugar cuando Moisés está a punto de morir y recuenta las intervenciones de Dios a favor de Israel desde los tiempos de José. En el himno breve que tenemos en Apocalipsis 15 no hay una declaración directa de victoria, pero el lugar que tiene el himno en todo el libro, después del anuncio del juicio y de la ira final de Dios, hace de él indudablemente una expresión de victoria y gratitud. En este canto, Dios es el único digno de adoración, y a la postre todas las naciones le adorarán. La santidad de Dios es lo que requiere el juicio. Y esa santidad es también la razón por la que todas las naciones deberían temerle. El juicio que está comenzando hará que esto acontezca. El cántico se entona aún antes de que la victoria se manifieste, pero quienes están en torno al trono saben que la victoria está asegurada. Se entregan las copas, Apocalipsis 15, 5-8 Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio,
y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Imaginemos la escena. Allí está el templo celestial con el trono de Dios. Frente a él está el mar de cristal, brillando con fuego. Alrededor del mar está el coro de los redimidos, con sus arpas. Por lo que hemos leído antes sabemos también acerca de los 4 seres vivientes, así como de los 24 ancianos en sus tronos. 4:8, 14, 1:3. En el capítulo 14 se les añadieron los 144.000 redimidos de las 12 tribus de Israel. Y encima de todo esto se añade la gran multitud que nadie podía contar, de toda lengua, tribu, pueblo y nación. La entrada en escena de los 7 ángeles es dramática. Después del himno, las puertas del templo se abren, y salen los 7 ángeles. Llevan vestimentas sacerdotales, y visten túnicas blancas resplandecientes, con cinturones de oro. Esto nos recuerda la apariencia del Hijo del Hombre en 1:13, y el personaje celestial de Daniel 10:5. Uno de los seres vivientes reparte las copas. Estas 7 copas son paralelas a los 7 sellos y las 7 trompetas que hemos visto antes en el Apocalipsis, capítulo 6, 8 y 9. Como hemos dicho repetidamente, el número 7 representa plenitud, algo a lo que no le falta nada. Es entonces aquí que se verá la ira absoluta de Dios, que tomará la forma de 7 plagas. Hoy no se habla mucho de la ira de Dios. Cuando se habla de ella, parece que quien está de veras airado es quien habla, y no Dios mismo. Se nos hace difícil entender cómo un Dios que es amor pueda tener ira. Pero Juan entiende claramente que la santidad de Dios requiere la destrucción final del mal. La redención involucra el fin del poder y dominio del mal. La gracia está al centro de todo esto, puesto que todos los humanos somos pecadores con necesidad de perdón. Pero el perdón por sí solo no destruye el mal. El propósito de la ira es la redención en santidad, no una venganza irracional. En el Apocalipsis, la ira de Dios busca sobre todo destruir las raíces del mal, que son Satanás y sus agentes. Los humanos tenemos que decidir a quién servir, pero el foco de la atención en este pasaje está en los agentes sobrehumanos del mal y en la adoración que se les presta. Martín Lutero decía que la ira de Dios es el resultado de la mano izquierda de Dios, mientras que la gracia viene de la mano derecha. Lo que quería decir con esto es que la gracia es la obra perfecta de Dios, y que la ira es solamente una tarea necesaria para llevar a cabo esa obra perfecta. Una de las grandes herejías contra las que la Iglesia tuvo que batallar en el siglo II poco después de escribirse el Apocalipsis, fue la idea de que el Dios de Jesucristo es solamente un amor, Dios de amor y de gracia, sin ira ni juicio. La Iglesia declaró con toda fuerza que tal cosa no es verdad. El Dios que perdona y redime es el mismo Dios que juzga y condena. Sin tal rechazo del mal, hasta la gracia misma carece de sentido. Es por eso que al hablar de la cruz se dice repetidamente que Jesús sufrió la ira de Dios en lugar nuestro, tomando sobre sí la tarea de destruir el mal. Luego, quienes reciben gracia han de ser santos. La gracia no nos permite dedicarnos al mal sin consecuencia alguna. La gracia es más bien el medio por el cual Dios libra a gente pecadora de las garras del mal, de modo que puedan ser santos. Una vez que los 7 ángeles reciben las copas de ira, el templo de donde salieron se llena de humo, señal de la presencia de Dios y de su gloria. Ex 19:18, Is 4:5. A partir de ese momento, y hasta que pase el tiempo de ira, nadie podrá entrar al templo. Dios está presente en él, pero ninguna criatura es digna de estar con él. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es que el templo, lugar de la presencia de Dios por excelencia, le está vedado a toda criatura hasta que termine el juicio? Hay 2 explicaciones posibles. La primera es que el juicio está solamente en las manos de Dios. Ninguna criatura puede tener parte en él. Hasta los 4 seres vivientes y los ángeles no son sino agentes de Dios que hacen su voluntad. No pueden entrar al templo para participar en la decisión final. Ya se han hecho muchas advertencias y se ha llamado repetidamente al arrepentimiento. Ahora el tiempo para tales advertencias y llamadas ha pasado. Las puertas del templo están cerradas para toda criatura hasta que el juicio termine. Entonces habrá acontecimientos más dramáticos, pues hasta el templo mismo desaparecerá. 21 a 22. Las primeras 3 plagas, Apocalipsis 16,
1:7 Superíndice 1 Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Superíndice 2 Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Superíndice 3 El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así como el Hijo del Hombre y los ángeles esperaron hasta que llegara la orden de cosechar el trigo y las uvas, 14:15, 18, así también los 7 ángeles esperan a que llegue el mandato de comenzar a verter las 7 copas de la ira de Dios. Este detalle le añade drama a la escena. También deja bien claro que es Dios quien está al mando de todo lo que sucede, aunque otros sean sus agentes. Tan pronto como se nos habla de plagas, nos vienen a la mente las plagas paralelas que Moisés desató contra los egipcios. Estos paralelismos son intencionales, especialmente puesto que se acaba de hacer referencia al cántico de Moisés. Al mismo tiempo, hay otras porciones de las escrituras hebreas que nos ayudan también a entender la estructura de esta sección del Apocalipsis. Una de las más importantes es Levítico 26, 1:33. Ese pasaje trata sobre las instrucciones que Dios le da a Moisés en el tabernáculo, tras haber establecido el pacto del Sinaí. Tras 25 capítulos de leyes y procedimientos en Levítico, el capítulo 26 da una lista de las recompensas de Israel si permanece fiel, y de los castigos si es desobediente. Cuando el pueblo hebreo estuvo cautivo en Egipto, Dios oyó su clamor y vino en su auxilio. Mientras Egipto se negó a dejarles ir, Dios le dio instrucciones a Moisés para que desatara varias plagas sobre los egipcios. Fueron un total de 10 plagas. Tras cada una de ellas, el faraón se negó a dejar ir a Israel, y se anunció entonces otra plaga, hasta llegar la 10ª, la muerte de los primogénitos. Ante tal desastre, el faraón se arrepintió, Ex 7, 14, 12, 33. Entonces, una vez que los hebreos estaban fuera de Egipto y del alcance de sus tropas y Dios había establecido pacto con ellos, Dios le advirtió a Israel que él también estaría sujeto a plagas. De igual manera que tras cada plaga se le dio a Egipto oportunidad de arrepentirse, así también se le dice a Israel que la próxima plaga no vendrá si ellos son obedientes. Esas plagas incluyen la pestilencia, invasión, hambre, bestias salvajes y el exilio. Esto es un mensaje de gran importancia para la Iglesia, tanto en tiempos de Juan como en los nuestros. Los cristianos podemos estar tentados a pensar que, puesto que somos pueblo de Dios, Dios se ocupa de cuidarnos, y no hay modo que esto pueda cambiar. Pero Dios es más justo de lo que pensamos. Si el pueblo de Dios empieza a actuar como aquellas fuerzas opresivas de las que Dios les ha liberado, han de esperar recibir los mismos castigos que los opresores anteriores recibieron. Como vimos al discutir Apocalipsis 15, 5-10, la ira de Dios tiene el propósito de crear un pueblo santo. Si el pueblo de Dios no cumple ese propósito, la ira de Dios bien puede recaer sobre él. Las copas que los ángeles tienen se vierten en sucesión rápida. Estas plagas son peores que las que se produjeron antes, cuando los ángeles que aparecieron tras abrirse el 7º sello tocaron sus trompetas. Aquella serie de plagas destruyó la tercera parte de la tierra, mientras que las que aquí se describen no dejan cosa alguna intacta. La primera plaga, que se produce cuando el primero de los 7 ángeles derrama su copa sobre la tierra, es una úlcera maligna y pestilente, que afecta a los seguidores de la bestia. No se explica el carácter de esta úlcera. Si es lepra, como algunos sugieren, al dolor mismo de la úlcera se añade el ser inmundo, según la ley de Israel. Los que sufren de tal úlcera son los que llevan el sello de la bestia. Esto implica que, si alguien de algún modo se las arreglaba para servir a la bestia, pero no dejar que su sello se viera, ahora este nuevo sello será visible ante todos. Antes del juicio, los humanos podemos engañar a otros, y a nosotros mismos, acerca de nuestra lealtad última. Podemos parecer adoradores del verdadero Dios, y ser en realidad discípulos del dragón. Pero en el juicio todo esto que estuvo encubierto saldrá a la luz. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar y lo convierte en sangre, y sangre de muerto. La sangre de animal muerto era inmunda,
y ahora todo el mar queda contaminado con ella. En consecuencia, esta plaga es peor que la de Egipto. El tercer ángel vacía su copa, y lo que le sucedió antes al mar le sucede ahora a todas las fuentes de agua, de modo que toda el agua que corre se vuelve sangre. A esto sigue una especie de interludio en el que este tercer ángel canta un himno. ¿Quién es este ángel? En tiempos de Juan se creía que cada uno de los elementos del mundo estaba a cargo de un ángel. Esto podría indicar que el ángel encargado del agua no se oponía a su contaminación, ya que el ángel servía a Dios, y lo que acontecía era el justo juicio ordenado por Dios. Al igual que en el himno en 15, 3-4, aquí vemos que es la santidad de Dios la que lleva al juicio. El himno en 16, 5-6 muestra que cambiar el agua en sangre es un castigo apropiado para quienes han vertido la sangre de los santos. Después que se canta este himno, otro ángel responde desde el altar aprobando y reafirmando lo que el himno dice. En 6, 9-10, se nos dijo que las almas de los muertos están bajo el altar clamando por el juicio de Dios contra sus enemigos. Aquí, cuando ese juicio por fin llega, es del altar que viene la voz de aprobación. La inmundicia visible, la manifestación del pecado, tal es el resultado claro de las tres primeras plagas. El juicio se relaciona con hacer manifiesto lo que estaba escondido, así como con recompensas y castigos. La cuarta y quinta plagas, Apocalipsis 16, 8-11. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Superíndice 1. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Superíndice 1 y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tras el interludio hipnótico, los próximos dos ángeles derraman sus copas. Ahora se sigue un patrón diferente, pues tras cada una de las plagas se declara que aquellos contra quienes las plagas fueron enviadas no se arrepintieron ni le dieron gloria a Dios, o que maldijeron a Dios. Aún en este momento, ya a punto de llegar al juicio, todavía quienes han adorado a la bestia pueden arrepentirse. No se dice aquí que Dios endurezca los corazones de quienes adoran a la bestia. Pero, a pesar de todo eso, no hay indicio de que alguien se arrepienta entonces, a última hora. La plaga del cuarto ángel es un aumento en el calor del sol, de tal manera que las gentes se queman y sufren dolores intensos. Ahora que no hay agua, ya sea dulce o salada, que no esté seriamente contaminada, el calor se vuelve insoportable. Las víctimas saben que todo esto se debe a la acción de Dios, y saben también que se les está llamando a arrepentirse, pero no se arrepienten. Lo que se pide de ellos, además de arrepentirse de su falso culto, es que le den a Dios la gloria. Pero se niegan a hacerlo. Hay un vínculo entre lo que los siervos de la bestia se niegan a hacer aquí y el Evangelio eterno, que proclamó antes un ángel en medio del cielo, 14:7. Lo que anuncia el Evangelio eterno es que todos han de darle gloria a Dios y reconocer que Dios es el creador de todo cuanto hay, incluso el mar y las fuentes de agua. Ahora estos elementos se han vuelto inaccesibles para las víctimas, y todavía se niegan a arrepentirse. En vista de la obstinación de esos siervos de la bestia, el quinto ángel vacía la copa de la próxima plaga. Esta quinta plaga es muy diferente. En lugar de dirigirse a los seguidores de la bestia, esta plaga va directamente al trono mismo de la bestia. Con esto todo el reino de la bestia se oscurece. Esto nos recuerda la quinta plaga de Egipto, cuando todo el país quedó en tinieblas, Ex 10:21. Quienes adoran a la bestia son parte de este reino. Pero a pesar de esta señal del poder de Dios por encima del de la bestia, se niegan a arrepentirse. En lugar de eso, maldicen a Dios. La cuarta y quinta plaga son casi dos polos opuestos. Una produce demasiado sol, y la otra, oscuridad. Es interesante ver que cualquiera de esas dos alternativas extremas, el sol brillante y la oscuridad, llevan a la ceguera. Luego, mientras las primeras tres plagas mostraron lo inmundo de quienes adoran a la bestia, estas dos nos señalan su ceguera. No pueden ver su maldad, y por tanto no pueden arrepentirse. Su lealtad a la bestia les cierra toda otra visión, y por tanto todo otro camino. La sexta plaga, Apocalipsis 16, 12-16 superíndice 1 superíndice 2 El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Superíndice 1 superíndice 3 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas,
Superíndice 1 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Superíndice 1 he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Superíndice 1 y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La sexta plaga es más compleja. En primer lugar, tiene más especificidad geográfica. El río Eufrates se seca, de modo que los enemigos de Roma pueden cruzarlo e invadir. Roma siempre temía una invasión de sus enemigos al este, los partos. Pero esta plaga también es la contraparte de lo que se cuenta en Éxodo, cuando el mar se secó. Un río seco, más bien que una señal de salvación como el Mar Rojo, viene a ser una señal de derrota. Los reyes que proceden del oriente son como un preludio o anuncio de la reunión mayor de reyes de todo el mundo que se describirá más adelante. Como parte de la sexta plaga, la Trinidad del mal, el dragón, la bestia que sube del mar y el falso profeta que es la bestia que sale de la tierra, tienen ahora espíritus que salen de sus bocas como ranas. Las ranas nos recuerdan la segunda plaga de Egipto, Ex 8, 2-6. Esta visión se refiere repetidamente al habla, la falsa profecía, el decir la verdad, el verdadero culto, la idolatría, cosas todas que salen de la boca. Y aquí ahora las ranas son espíritus malignos que salen de la boca, con lo cual se prepara el conflicto entre quienes hablan falsedad y quienes dicen verdad, 19, 11-15. Estos espíritus malignos en forma de rana parecen ser demonios mediante los cuales reúnen a los reyes de la tierra. El dragón y sus secuaces ahora parecen ser exitosos y poderosos. Por esa razón los reyes de la tierra siguen al dragón. Este les convence de que su futuro depende de batallar contra el único Dios verdadero, quien es su enemigo. Hay una extraña conexión en la narración acerca de la sexta plaga. Las palabras de Jesús en 16:15 se asemejan a los pasajes que aparecen en los evangelios sinópticos acerca de la necesidad de velar y prepararse para el retorno del Maestro, CFMT 24, 43-44. Pablo también utiliza una expresión semejante para llamar a los cristianos a estar preparados para la venida de Cristo, 1 T 5:2. También hay paralelismos con el mensaje que Jesús envía a la iglesia en la Odisea, 3, 18-22. ¿A quién se dirigen estas palabras de Jesús en el Apocalipsis? Pueden ser una invitación a los infieles al arrepentimiento. Pero parece que van más bien dirigidas hacia los fieles, exhortándoles a que permanezcan alerta y en vela cuando todo esto suceda. En tal caso, esto sería la primera referencia a los fieles desde que empezaron las plagas. Si los fieles están todavía en la tierra, la mayoría de las plagas les afectarán, particularmente las que tienen que ver con la contaminación del agua, el recrudecimiento del sol y las tinieblas crecientes. Después de estas breves palabras de Jesús, la narración continúa anunciando que todos los reyes de la tierra, invocados por el dragón y sus representantes, se reunirán en el lugar llamado Armagedón. Lo hacen porque creen en las señales que han recibido, el éxito y aparente autoridad de los poderes del mal. Acuden a su convocación por interés propio. Posiblemente los cristianos de finales del siglo I conocerían un lugar llamado Armagedón. Pero hoy no se conoce tal lugar, aunque algunos eruditos sugieren la posibilidad de que este nombre sea una corrupción de Megiddo, Juez 5:19. Probablemente Juan no estaría refiriéndose a un lugar específico en la geografía de la región, sino más bien a un lugar simbólico donde los enemigos de Dios serían finalmente derrotados. La séptima plaga, Apocalipsis 16, 17-21 Superíndice 1 El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Superíndice 1 Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Superíndice 1 Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Superíndice 2 Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Superíndice 2 Superíndice 1 Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. El séptimo ángel vierte su plaga sobre la tierra. De manera semejante a como otro ángel proclamó el evangelio en medio del cielo, de modo que todos los habitantes de la tierra pudieran escucharle. 14:6. Así también ahora el séptimo ángel derrama su copa de ira por el aire, de tal modo que sus efectos se hagan sentir sobre toda la tierra. Al mismo tiempo,
una voz que sale del templo celestial declara, ya está hecho. Esto nos recuerda las últimas palabras de Jesús desde la cruz según el Evangelio de Juan, consumado es, JN 19:30. En el texto griego, aunque las ideas son semejantes, las palabras que se emplean en cada uno de estos dos casos son diferentes. Por eso tiene razón la RVR al traducirlas también diferentemente. En el Apocalipsis, se trata de haber llevado a cabo la victoria sobre el mal. En Juan se trata de la obra redentora de Cristo sobre la tierra, que viene a ser el fundamento de la victoria que se declara en el Apocalipsis. Mientras en el Apocalipsis vemos la victoria final del bien, en el Evangelio el mal parece vencedor hasta que llega el momento de la resurrección, que solamente los fieles reconocen. Luego, ya está hecho, y, consumado es, son dos niveles diferentes de la misma batalla. En ambos casos, desde la perspectiva humana no parecería que cosa alguna haya ocurrido cuando se pronuncian esas palabras. Pero puesto que quien las pronuncia es aquel bajo cuya providencia todas las cosas existen, las palabras mismas son garantía de que todo lo que es necesario se ha cumplido. ¿Qué resulta entonces de la séptima copa de ira, que se ha vertido en el aire? Hay dramáticos acontecimientos en la naturaleza, terremotos, relámpagos y truenos, así como granizo. Los humanos han experimentado cosas semejantes antes, pero no en la escala en que ahora acontecen. El versículo 19 declara que, la gran ciudad se dividió en tres partes. Los eruditos no se ponen de acuerdo en cuanto a la ciudad a que esto se refiere. Unos piensan que se trata de Jerusalén, y otros, aparentemente la mayoría, piensan que es Roma. El cáliz del vino del ardor de su ira, se les prometió ya en 14:10 a los seguidores de la bestia. Ahora se le promete también a la ciudad de Roma. El contenido de esa furia se explicará en los capítulos que siguen, aunque ya los desastres que aquí se describen son parte de esa destrucción. Las islas y las montañas desaparecerán. La venganza de Dios se acerca, y nadie podrá impedirla. Al abrirse el sexto sello hubo un terror paralelo, 6:14. Esto es semejante a lo que se nos dice en Isaías 40, 3-5 acerca de la venida del Señor, cuando todo valle es alzado y todo monte se rebaja. Lucas 3:5 cita el mismo versículo al describir el ministerio de Juan el Bautista. En Apocalipsis 16:20, el camino se prepara para anunciar, no ya la redención de Dios, sino más bien su ira. La séptima plaga termina con una granizada de enormes proporciones. Pero ni siquiera esto cambia los corazones de quienes adoran a la bestia. Cuando ya no es posible resistir más los males que acontecen, en lugar de arrepentirse y volverse hacia Dios, le maldicen. Se ha completado ahora la serie de las 7 copas de ira. Pero esto no quiere decir que el juicio haya terminado. En cierto modo, apenas está comenzando. Las plagas no produjeron arrepentimiento. La maldad de la bestia ha quedado manifiesta. Quienes la siguen maldicen a Dios en lugar de darle gloria. Lo que sigue entonces es la descripción del imperio del mal y de sus seguidores que han sido condenados. Es importante detenernos a pensar sobre el hecho de que las copas de ira no producen arrepentimiento. Por una parte, indica que no es posible llevar a las gentes a la fe mediante el terror, y por otra, indica también que frecuentemente quienes siguen el camino del mal frecuentemente lo hacen porque parece llevar al buen éxito. Es demasiado arriesgado abandonar la seguridad de las cosas viejas. El camino de la fe parece inseguro y peligroso, y no ofrece las mismas recompensas. La bestia y sus seguidores han sido poderosos y han tenido éxito. Los seguidores de Cristo han sido pobres y, en términos del mundo, han fracasado. ¿Por qué entonces seguir su camino? Cuando se piensa de este modo, seguir el camino de Dios se presenta como una amenaza que interrumpe el camino al éxito. En el próximo capítulo veremos cuán exitosos han sido los seguidores de la bestia. Capítulo 9 La caída de Babilonia, Apocalipsis 17, 1-18, 24. Al orgullo sigue la caída, Apocalipsis 17, 1-6 a superíndice 1 vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Superíndice 2 con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Superíndice 3 me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande,
la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. La continuidad entre esta mujer y la que le antecede se ve en el hecho de que el ángel que aquí aparece es uno de los 7 anteriores, 17:1. Aquí se presenta una nueva imagen, pues se describe a la ciudad como la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aunque esta es la primera vez que se ha calificado a la ciudad de ramera, ya desde antes se ha hablado de sus muchas fornicaciones, 14:8. Se dice que está sentada sobre muchas aguas, como si todos los ríos y los mares estuvieran junto a ella. En la antigüedad, el que una ciudad estuviera asentada junto a un río navegable o un puerto marino era conveniente para el poderío económico. Luego, lo que aquí se dice apunta hacia el poder imperial de la gran ramera. Sobre la frente, la gran ramera lleva un misterioso nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Quienes leyeran estas palabras en el siglo I inmediatamente entenderían que eran una referencia a Roma. Roma, la grande y poderosa ciudad, y todo el imperio que le obedecía, se habían vuelto símbolo de idolatría para los judíos y los cristianos, pues era precisamente el imperio romano quien promovía la idolatría y excluía a quienes se negaran a servir a los dioses de la vida económica y social de la comunidad. El que Roma sea la madre de las rameras, implica que había subvertido también otras instituciones volviéndolas también idólatras. Como veremos, los productos de todo el mundo llegaban a Roma gracias a su esfera de influencia. La personificación de Roma como una mujer es importante, no solo por la metáfora de la infidelidad como fornicación, sino también porque esta imagen es la contraparte de la mujer vestida del sol, 12:1-6, y de la esposa del Cordero, imagen que llegará a su culminación en los últimos capítulos del libro. Roma se representa como una mujer que ha fornicado con los reyes de la tierra, es decir, con los líderes poderosos de muchas naciones que se han unido a ella y le envían dones en busca de sus favores, 17:2. Los reyes han ganado algo en este proceso, y lo mismo ha sucedido con muchas otras personas. Se han acostumbrado a los obsequios de Roma, y por lo tanto, se han embriagado con ellos. ¿Qué sucederá con estos reyes y todos esos otros habitantes de la tierra que se han involucrado de esa manera con Roma, ahora que Roma va a ser destruida? Ciertamente, su futuro se halla indisolublemente ligado con el de Roma. El ángel lleva a Juan al desierto, en el Espíritu, 17:3. Esto es indicador del carácter visionario de lo que Juan escribe. Al principio Juan nos dijo ya que toda su visión tuvo lugar, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, 1:10. También estaba en el Espíritu cuando tuvo la visión del trono celestial, 4:2. Ahora la visión le lleva, en el Espíritu, al desierto. Más tarde, al aparecer la esposa, Juan será llevado también, en el Espíritu, a la montaña. Cada una de esas 4 referencias al Espíritu señala un nuevo punto de partida en la visión. Es importante el hecho de que cuando Juan va a ver la suerte de la gran ramera se le lleve al desierto. En el capítulo 12, versículos 5 y 14, el dragón rojo, Satanás, hizo huir al desierto a la mujer que dio a luz al hijo. Pero fue también allí, en el desierto, que Dios la protegió. Ahora Juan ve a la gran ramera sentada sobre una bestia escarlata en el desierto. Esta es la bestia que surgió del mar en 13:1, con 10 cuernos y 7 cabezas, y con nombres de blasfemia en sus cabezas, 13:3. No solo la bestia es escarlata, sino que también la mujer está vestida de púrpura y escarlata, además de que lleva adornos de oro y piedras preciosas, 17:4. Luego, se trata de una mujer rica y poderosa que, sin embargo, va montada en la bestia y es por tanto agente de Satanás. Quienes se allegan a ella se allegan también a Satanás. Los nombres que se le atribuyen a ella son aquí blasfemos, pues se deberían dar únicamente a Dios, pero el emperador los reclama para sí. Vestida con tales ricas ropas y prendas, y llevando en la mano una copa de oro llena de impurezas e inmundicias, quizá la misma copa de que bebieron los reyes de la tierra, 17:2, y quizá la copa que se menciona en 14:8, Babilonia, Roma, cabalga sobre la bestia, aparentemente segura, a cargo de su propio destino y del destino también de quienes se han aliado a ella. Pero no todo marcha bien. Los reyes de la tierra están embriagados. No ven claramente lo que está aconteciendo. La gran ramera también está borracha, pero con la sangre de los mártires que han muerto fieles a Jesús, y que son por tanto sus verdaderos testigos. Como sucede frecuentemente en las visiones, las imágenes se entremezclan y a veces se confunden unas con otras. El cáliz de la sangre de los santos es también el cáliz de la ira de Dios,
que se derrama debido a la idolatría y persecución de Roma. La bestia que hace lo que el dragón le ordena ahora lleva sobre sí a la gran ramera que seduce a las naciones. ¿Quién es esta mujer? Apocalipsis 17, 6b-14. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, superíndice 1, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Superíndice 1, la bestia que era y no es también el octavo, y es uno de los 7 y va a la perdición. Superíndice 2, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Superíndice 3, estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Superíndice 1, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Juan se asombra ante lo que ve, de modo que el ángel le da una explicación que naturalmente se dirige también a quienes leerán lo que Juan escribe. Es una extraña explicación, pues nos deja a los lectores modernos con toda una serie de preguntas y dudas. Quizá los lectores del primer siglo entenderían más fácilmente las referencias ocultas que aquí se hacían, pero tales referencias no nos resultan obvias hoy. Lo que más se discute es la identidad de la bestia, o, más exactamente, lo que significan las 7 cabezas y 10 cuernos. En toda esta cuestión nos ayuda a saber algo acerca de lo que se sabía y pensaba en aquel siglo primero. Las imágenes que aparecen en el libro de Daniel serían bien conocidas entre la comunidad cristiana. En Daniel 7:28 se describe a la cuarta bestia diciendo que tiene 10 cuernos, y se explica que esos cuernos son 10 reyes, a los que después se añade otro cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. No está claro hasta qué punto la visión de Juan se refiere a 10 reyes específicos. Muy probablemente los reyes representen a las naciones que siguen a Roma. Al mismo tiempo, algunos romanos creían que Nerón, el emperador que desató la primera persecución contra los cristianos en Roma, y que murió en el año 68, volvería a la vida y se posesionaría una vez más del imperio. Las 7 cabezas pueden explicarse de 2 maneras. En primer lugar, son las 7 montañas sobre las que se sienta la mujer. Esto nos sorprende, pues antes se nos dijo que venía montada en una bestia. Las famosas 7 colinas de Roma nos vienen enseguida a la mente. Pero después se nos dice que las 7 cabezas representan a 7 reyes, lo cual parece referirse a 7 emperadores romanos. Después del séptimo aparece uno más, y esto puede referirse a la expectativa de que Nerón volvería. Ha habido muchos intérpretes que han tratado de aplicar estas 7 u 8 cabezas a los emperadores del periodo. Pero sus diversas interpretaciones no concuerdan, y ninguna se ajusta a la realidad que conocemos. Naturalmente, si el octavo rey es Nerón, lo que Juan está haciendo es resaltar el contraste entre el supuesto retorno del emperador asesino y el retorno de Jesús. En 17:8 se dice que esta bestia era y no es, y está para subir del abismo. Esto es la contraparte del modo en que se describe a Dios en una 8 como el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Con esto se subraya la eternidad y omnipotencia de Dios y su contraste con aquel temido emperador que, aunque volviera de nuevo a la vida, nunca tendría un tiempo y poder ilimitados. El origen de la bestia resulta claro, se levanta del abismo, lo cual es lo contrario del cielo. La bestia será destruida después de un breve tiempo en la tierra. Todos se sorprenderán al ver que esta bestia que era y no es, regresa a la vida. Esto es, todos menos los fieles, los santos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí se habla entonces de 2 futuros o 2 salvaciones diferentes, una que se fundamenta en el poder imperial como el de Nerón, y otra que se fundamenta en Jesucristo. En esto vemos entonces el contraste entre el imperio romano y la ciudad santa que se promete al final del libro. El mal parece poderoso porque muchos de los reyes de la tierra han decidido servir al imperio romano. En contraste, los cristianos han puesto su fe en Cristo y en el futuro que Él ha de traer. Los 10 reyes representan a las naciones y gobernantes que han optado en favor de Roma. En 17:13 se nos dice que,
entregarán su poder y autoridad a la bestia. Son las naciones aliadas de Roma o subyugadas por ella. Su enemigo común es el Cordero, y guerrearán contra él. Por tanto, los cristianos deben saber que serán perseguidos. Su persecución es señal del pacto entre Roma y los demás reyes, de modo que ya no hay donde esconderse, no hay lugar seguro donde los cristianos puedan librarse de la persecución. Pero el resultado de esa guerra ya se ha decidido, Roma y sus aliados serán absolutamente derrotados. Es el Cordero quien es Señor de señores y Rey de reyes, y no el emperador romano que pretende serlo. Los creyentes que se mantienen firmes, los que no apoyan a Babilonia, Roma, y a sus 10 reyes, muestran que han sido verdaderamente llamados, escogidos, y por tanto permanecen hasta el fin. Han sido llamados por Cristo, escogidos por Dios, y han mostrado su fidelidad. Sus amigos son sus enemigos. Apocalipsis 17, 15-18 Superíndice 1 también me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Superíndice 1 y los 10 cuernos que viste, y la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Superíndice 1 Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Superíndice 1 Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El ángel sigue explicando la visión. Roma no es solamente una ciudad, sino que es también un imperio. Bajo su gobierno y dirección se encuentran muchos que no son romanos, egipcios, sirios, griegos, bretones, norafricanos, además de otras naciones cercanas, que no son parte del imperio, pero que sí están dentro de su círculo de influencia, sobre todo en lo económico. Las riquezas de todo el mundo fluyen hacia Roma. Luego, lo que aquí se llaman las aguas donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son aliados de Roma. Pero la visión entonces toma un giro dramático, porque estas gentes y naciones aliadas de Roma se volverán contra ella y serán el medio de su destrucción. Sus amigos resultarán ser sus enemigos, y el juicio de Dios tendrá lugar mediante esos reyes que una vez se unieron a ella para atacar al Cordero. Esto no quiere decir que los 10 reyes de la tierra se hayan vuelto ahora seguidores de Dios. Se trata más bien de que Dios los usa como instrumentos para su juicio contra Roma, aun cuando ellos mismos no conozcan a Dios. Apoyándola, han preparado a Roma para una gran caída. Y los antiguos súbditos de Roma serán agentes de Dios en esa caída. En tiempos de Roma, la paz romana parecía cubrirlo todo. Roma protegía esa paz mediante el uso de la fuerza. Las rebeliones eran aplastadas. El poderío militar era instrumento del orden. Ese mismo poderío le daba a Roma una ventaja económica sobre sus vecinos. Pero tan pronto como apareciera algún punto débil en el imperio, aquellos mismos que hasta entonces habían quedado deslumbrados por el poder de Roma se volverían contra ella y vendrían a ser sus enemigos. Los 10 reyes son aliados de Roma por su propia conveniencia. Su amistad y apoyo no continuarán si las circunstancias cambian. La visión de Juan anuncia un tiempo cuando los amigos de Roma serán los agentes de su destrucción. Hasta la bestia dejará de usar a Roma para sus propios propósitos y empleará más bien a otras naciones para destruir a Roma. El juicio de Dios sobre Roma se ejecutará mediante quienes no tienen la más mínima intención de servir a los propósitos de Dios y ni siquiera le reconocen como Dios. Dios sigue siendo el creador y gobernante de todo, y la maldad de ellos a la postre servirá para llevar a cabo los propósitos divinos. La caída de Babilonia, Apocalipsis 18. 1.3 Superíndice 1 Después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Superíndice 2 Clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Superíndice 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Ya se predijo la caída de Babilonia, pero ahora la visión muestra no solamente el proceso de la destrucción, sino también sus efectos. Un ángel le dice a Juan lo que ha acontecido. Este ángel es diferente a los demás por cuanto se le describe como un ángel radiante cuya gloria alumbra la tierra. Esa gloria luminosa es señal de su proximidad a Dios. Por eso se dice que el ángel tenía gran poder, 18.1, lo cual es más que lo que se dice de otros ángeles. Esos otros ángeles han hablado con fuertes voces, y ahora se dice de este que habla
con voz potente. Quizá la diferencia esté en el mensajero, pero quizá esté también en el mensaje mismo. Ha llegado el fin de Babilonia. Ahora la tierra quedará libre de su poder. Es un mensaje altamente negativo para Babilonia, pero al mismo tiempo es un mensaje de buenas nuevas para los seguidores fieles de Dios. La descripción de Babilonia caída se parece mucho al modo en que Jeremías bastante antes anunció la caída de la antigua Babilonia, particularmente en Jeremías 50 horas y 39 minutos y 51 horas y 37 minutos. La señal de la destrucción total de la ciudad es que las bestias salvajes ahora viven entre sus ruinas. Ya no es lugar habitable para los humanos. En Apocalipsis 18:2 se dice que Babilonia es albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En Jeremías 50 horas y 39 minutos la descripción es algo más específica, pero muy semejante. Y en Jeremías 51 horas y 27 minutos se dice que Babilonia será guarida de chacales. Ahora, en la visión de Juan, hasta los demonios han venido a unirse a las bestias en la ciudad abandonada. Las antiguas ciudades daban apariencia de permanencia. Pero su vida dependía de poder traer alimentos y otras necesidades desde tierras distantes, más distantes cuanto más grande fuera la ciudad. Por lo tanto, la ciudad tenía que dominar militar y económicamente una amplia región en torno a ella. Si tales condiciones cambiaban, la población de la ciudad decaería rápidamente. Además, puesto que la población sufriría de hambre, la mortandad a causa de enfermedades y epidemias sería mayor. La ciudad de Roma, que era la Babilonia de Juan, era una ciudad grande y poderosa. Dominaba la vida económica de amplias regiones y de ese modo podía sobrevivir. En su punto cumbre, en tiempos cercanos a los de Juan, tenía una población de aproximadamente 1 millón. Para el siglo VI, después que sus ejércitos fueron derrotados, después de perder su base económica, y después de invasiones, hambruna y epidemias, la ciudad tenía solamente unos 30.000 habitantes. En tal situación, no sería sorprendente encontrar bestias salvajes dentro de los límites de la ciudad, en lugares abandonados por los humanos. Es importante tener en cuenta la relación entre el poderío económico de una ciudad, especialmente si esa ciudad es la capital de un imperio, y la facilidad con que tal ciudad puede ser destruida si ese poderío económico se pierde. También es importante notar la relación estrecha entre el poderío económico y el militar. Cuando se pierde el poderío económico, no hay recursos para sostener ejércitos. Cuando se pierde el poderío militar, se pierde también la seguridad económica. La visión de Juan anunciaba que Babilonia perdería su poderío militar, puesto que los 10 reyes de la tierra se volverían contra ella. A esto seguiría inevitablemente su ruina económica. Apocalipsis 18:3 subraya el hecho de que tanto los reyes de la tierra como los mercaderes han contribuido a la prosperidad de Roma. Por tanto, ellos también quedarán afectados por su destrucción. La llamada a los fieles, Apocalipsis 18, 4-8 oí otra voz del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella tal como ella os ha dado y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle el doble a ella. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Aquí cambia la dirección del mensaje. Hasta este momento, la visión se ha centrado en Babilonia. Ahora se vuelve hacia los fieles. Como sucede frecuentemente con las visiones, la secuencia cronológica de las dos cosas no está del todo clara. Un nuevo ángel llama a los fieles a huir de Babilonia antes de su destrucción. Pero por otra parte los capítulos anteriores dan por sentado que los fieles están presentes en medio de la destrucción y les llaman a permanecer fieles a pesar de tales acontecimientos terribles. Quizás se trate aquí únicamente de la destrucción final, ahora tan completa que muy pocos sobrevivirán, y que por tanto marca la hora en que los fieles deben huir. Pero tampoco queda clara la dirección en que deben ir, pues la tierra toda está involucrada en el proceso de destrucción. Las palabras son semejantes a las que emplean tanto Jeremías como Isaías al tratar acerca de la caída de Babilonia en el siglo VI a.C. Jeremías dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad vuestra vida del ardor de la ira de Jehová. Jer 51 horas y 45 minutos. Y en Isaías 48 horas y 20 minutos encontramos las palabras,
Salid de Babilonia. Huid de entre los caldeos. La destrucción de Babilonia va junto a la redención del pueblo de Dios. Se acerca el momento de destrucción. Dios se ha acordado de sus maldades. 18:5. Esto no quiere decir que Dios hubiera estado ocupado en otros asuntos antes y por tanto no se hubiera enterado o acordado de las maldades de Babilonia. Se trata más bien de que Dios las ha dejado pasar sin destruir a Babilonia porque hasta entonces habían servido los propósitos de Dios de distinguir entre los fieles, y ahora ya se han tomado todas las decisiones. Ha pasado también el tiempo del arrepentimiento. Ha pasado el tiempo del juicio, y ahora ha llegado la hora del castigo. La llamada de Dios a los fieles para que abandonen la ciudad que ha de ser destruida nos recuerda también la historia de Lot y su familia, a quienes Dios instruyó para que salieran de Sodoma antes de su destrucción. También en aquel caso los ángeles anunciaron el desastre inminente, GN 19, 12-23. No está claro a quién se dirige el versículo 6. ¿Se les está diciendo a los fieles que tomen venganza contra Babilonia? Lo más probable es que no sea así. Se les ha dicho que abandonen la ciudad. Además, a través de toda la visión se llama a los fieles a seguir el camino de la cruz. Ciertamente Dios reivindicará a los fieles, pero Dios empleará sus propios medios y agentes. Babilonia recibirá el doble de su pecado y del sufrimiento que ha acarreado para los demás, bebiendo ahora el doble del cáliz de la ira de Dios. Hay un contraste irónico entre 18, 7-8 y 17-14. En la primera descripción de Babilonia, se nos presenta la ciudad como rica y poderosa, con vestidos lujosos y joyas que son señal de realeza. Se le castigará privándole de tales cosas. La que pretendió gobernar como reina y no pensó que su poder pudiera terminar, será como la viuda despreciada, quien no tiene quien interceda por ella, y que además de su duelo tampoco tiene lugar alguno en la sociedad. Las palabras han sido cuidadosamente escogidas. Roma, la Babilonia de Juan, se ha gloriado en sí misma más bien que en el Dios verdadero. Ahora será despreciada y nada tendrá. Su orgullo y sus malas acciones serán castigados. Hay una relación entre las dos cosas. Fue su orgullo lo que la llevó a creer que podía hacer lo que le pareciera, que no tenía que rendirle cuentas a nadie, y lo que la llevó también a cometer sus injusticias y atrocidades. Hay cierta ironía en las últimas palabras de esta declaración de juicio. Roma se había considerado a sí misma la ciudad eterna, esto es, indestructible. Pero en un solo día será destruida, 18:1. Pensó ser la más poderosa de las ciudades, por encima de todas las demás. Pero Dios es el único que es verdaderamente poderoso, y es este Dios quien la juzgará. Quiéralo o no, la Roma imperial tendrá que responderle a Dios. Tiempo de duelo, Apocalipsis 18, 9-19. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Superíndice 1 poniéndose lejos por el temor de su tormento, dirán, ay de la gran ciudad, de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una sola hora vino tu juicio. Superíndice 1 los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Superíndice 2 mercadería de oro y plata, de piedras preciosas y perlas, de lino fino, púrpura, seda y escarlata, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro y mármol. Superíndice 3 canela y especias aromáticas, incienso, mirra y olíbano, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Superíndice 1 los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Superíndice 1 los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pondrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Superíndice 1 diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Superíndice 1 porque en una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todo piloto y todos los que viajan en naves, los marineros y todos los que trabajan en el mar, se pusieron lejos. Superíndice 1y viendo el humo de su incendio dieron voces, diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Superíndice 1 y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas. En una sola hora ha sido desolada. Continúan las escenas dramáticas.
Hay varias semejanzas entre esta parte de la visión de Juan y la de Ezequiel acerca de la destrucción de Tiro, es 26-27. Imaginemos la escena en Apocalipsis 18. La gran ciudad ha sido destruida. En torno a sus ruinas 3 coros cantan. Estos no son romanos, sino más bien otros que se han beneficiado de los anteriores éxitos del imperio. El primer coro lo constituyen los reyes de la tierra, 18-9, aquellos que se habían aliado con Roma. El segundo lo constituyen los mercaderes, 18-11, que aún desde lejos se habían beneficiado de su comercio con Roma. El tercero son los marinos que vivían transportando hacia Roma las riquezas de todos los rincones del mundo, 18-17. En cada uno de los 3 casos, están mirando desde lejos, temerosos, 18-10, 15, 17, cantando lamentos al ver la ciudad arder. En cada uno de los 3 casos, esos lamentos culminan con palabras acerca de la rapidez del juicio sobre la ciudad, en una sola hora, 18-10, 17, 19. Estos 3 grupos de personas, reyes, mercaderes y marinos, fundamentaban sus éxitos en el poderío romano. La caída de Roma viene a ser para ellos motivo de inseguridad, fracaso y pánico. El primer grupo, los reyes, son específicamente aquellos reyes cuyos lujos se relacionaban con el éxito de Roma. Son quienes menos tienen que decir. Quizá estarán todavía seguros en sus propios reinos. Quizá hasta tendrán mayor independencia ahora. Quizá teman que les pueda suceder a ellos lo mismo en un futuro. Pero sus lamentos dejan claro que piensan que han perdido a un aliado o amigo. El segundo grupo, los mercaderes, se refieren más directamente a lo que han perdido. Nada tienen que vender, y nadie les comprará. Nadie tiene dinero para tales cosas. La buena vida pasó. La lista de lo que venden merece atención: mercadería de oro y plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, maderas finas, marfil, especias valiosas, animales, esclavos y almas de hombres. La mayoría de estas cosas son objetos de lujo. La última son esclavos y almas humanas. Los mercaderes se quejan de que ahora nadie compra tales cosas. Pero la lista misma, con todos sus objetos de lujo y con la venta de esclavos, señala hacia una maldad en que tanto Roma como los mercaderes estaban involucrados. Quizá los esclavos hayan sido personas conquistadas en la batalla. Quizá hayan sido personas pobres que al no poder cubrir sus deudas se vieron en la necesidad de venderse a sí mismas y a sus hijos, 18, 12-13. Este lamento de los mercaderes está claro. El mercado para esas cosas que Roma consumía ha desaparecido. Esto se debe por una parte a que la vida lujosa que Roma buscaba era en sí misma pecaminosa, ya que involucraba un sistema económico que producía la miseria de muchos. Y se debe por otra parte a que, aunque el desear tales cosas no hubiera sido pecado, el colocarlas en el centro de la vida misma, tanto personal como social, es abocarse al desastre, ya que tales cosas no merecen nuestro más profundo amor. Aquí se aplican las palabras de Jesús en el sentido de que debemos buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, Mt 6:33. El texto pasa entonces a describir el temor de estos mercaderes, que les lleva a mantenerse a distancia, 18:15. Quizá teman que las mismas razones que han llevado al juicio de Roma también les lleven a ellos a la condenación. El lamento de los mercaderes nos recuerda la descripción de la gran ramera en 17:4, y termina con la destrucción de todas sus riquezas. El tercer grupo, los marinos, son un grupo mixto, pues incluye tanto a los dueños de navíos como a los marineros mismos. Todos se han enriquecido mediante el comercio con Roma, 18-19, llevando los productos que los mercaderes vendían, incluso esclavos. Sin Roma, su propia riqueza desaparecerá. Puesto que ahora nadie quiere comprar lo que antes los mercaderes vendían, tampoco hay necesidad de transporte. Estos marinos son un grupo importante. El Imperio Romano había hecho del mar Mediterráneo su propio lago privado, pues dominaba toda la tierra alrededor de él, desde Gibraltar hasta la Tierra Santa. El imperio había empleado su poderío militar para barrer a los piratas de aquel mar, de tal modo que ahora el transporte marino era el más fácil y económico para llevar productos a largas distancias. Lo único que había que temer era el mal tiempo. Cuando la porción occidental del Imperio Romano cayó en el siglo V, uno de los resultados fue la creciente inseguridad de los viajes por mar. También hubo una gran pérdida de riqueza en el occidente, y por lo tanto el comercio se limitó a lo que era más bien local. No sería sino hasta el siglo XII que una vez más los productos de lujo que los mercaderes mencionan en 18, 12-13 volverían a aparecer en los mercados de la Europa occidental. El cántico gozoso, Apocalipsis 18,
20-24 superíndice 2, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Superíndice 2 superíndice 1 un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Superíndice 2 voz de arpistas, músicos, flautistas y trompetistas no se oirá más de ti. Ni se hallará más en ti artífice de oficio alguno, ni ruido de molino se oirá más en ti. Superíndice 3 luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra y por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Superíndice 2 en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Sin que el texto lo diga explícitamente, en el versículo 20 parece que se trata de otro coro, y no del de los marinos. Hasta el versículo anterior todo era una endecha lamentando la suerte de Babilonia. Pero aquí cambia radicalmente el tono de lo que se dice, pues lo que leemos es un himno de regocijo por la acción de Dios. Mientras los reyes, mercaderes y marinos están de duelo, esta voz que aparece ahora llama a los santos, apóstoles y profetas, es decir, a los fieles, a regocijarse porque quien les perseguía, quien constantemente procuraba seducirlos para que cayeran en idolatría y otros pecados, ha sido destruido. No solo Babilonia ha sido juzgada, sino también los santos, pero mientras el juicio recae en contra de Babilonia, se declara a favor de los santos. Entonces entra en escena otro ángel, al parecer mientras todavía los tres coros que se han estado lamentando ven la ciudad arder, y el coro celestial ve lo mismo con alegría. Este ángel toma una gran piedra y la lanza al mar. Quizá esto se base en las palabras de Jesús que encontramos en los evangelios sinópticos, que si alguien sirve de tropiezo en el camino del discipulado de uno solo de los más pequeños, le sería mejor que se le atara una piedra de molino al cuello y se le lanzara al mar, Mt 12:6, MC 9:46, LC 17:2. Roma ciertamente les había servido de tropiezo en el camino de la fe a muchos de entre los fieles, y por tanto el ángel declara que de igual manera, Babilonia, será destruida, y nunca más será hallada. El ángel continúa describiendo todas las comodidades y deleites que ya no serán parte de la vida en Babilonia, ahora ciudad desierta y destruida. No habrá músicos, ni artesanos, ni molinos, ni luz de lámpara, ni bodas. Es interesante comparar esta lista con la que aparece en 18:12-13. Aquella otra lista consistía en efectos de lujo que solamente podrían tener los ricos. Pero esta otra lista incluye los más sencillos deleites de la vida ordinaria, que hasta los más pobres pueden o al menos desean disfrutar. No hay que ser rico para escuchar a algún músico, aunque los ricos pueden pagarles a los trovadores y trompetistas. Aún para la vida común se requieren artesanos, aunque naturalmente los ricos podrán contratar a los más hábiles. Todos tienen necesidad de molinos, aunque es muy posible que la harina de los ricos sea más fina. Hay alguna clase de luz en todos los hogares, pero las de los ricos resplandecen más. Cuando toda una sociedad se descarría, el juicio contra ella afecta a todos los que son parte de ella. El ángel declara que el juicio ha venido en parte porque los mercaderes de Babilonia se han vuelto demasiado poderosos y han corrompido a aquellos con quienes comerciaban. El poderío económico de Babilonia era uno de los principales medios por los cuales la idolatría se fomentaba. Había sido el éxito mismo de Roma, la Babilonia de Juan, lo que había llevado a otras naciones a unirse a ella e integrar sus economías con la de ella. Otras naciones y otros mercaderes siguieron los caminos idólatras de Roma porque la admiraban, haciendo entonces lo que le placía a ella, y así corrompiéndose a sí mismos. Si Roma hubiera sido una nación débil o pobre, no habría tentado a otros a imitarla y seguirla. El éxito mismo de Roma como poder económico fue un factor importante que llevó al juicio de Dios contra ella. El éxito económico no es medida confiable de virtud. Lo último que el ángel dice es que de algún modo Roma es responsable por la muerte de los santos y los profetas. A ella se debía la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. 18:24. Naturalmente, esto no es un dato histórico preciso, puesto que tales cosas habían existido desde mucho antes de que Roma apareciera en el horizonte. Lo que el pasaje quiere decir es que el carácter mismo del imperio manifiesta la búsqueda del poder, la avaricia que se nutre del poder, la injusticia que surge de tal avaricia, y la idolatría que es la base ideológica que lleva a la búsqueda de un poder ilimitado y de sus frutos. Es toda esta constelación de maldad lo que mató a los profetas que proclamaron la soberanía y justicia de Dios,
así como a los santos que vivieron siguiendo la ley de Dios. En ese sentido, Roma era la encarnación de la bestia en su tiempo, la forma política que toma el mal que se opone a Dios y que llama a la humanidad a la misma oposición.